Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, ¿cierto? 2 de Corintios, versículo 5. Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. ¿Por qué leí el versículo 5? Por lo que el apóstol Pablo dice acá, es muy importante para todos nosotros, porque dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Si tenemos la seguridad de la salvación, ¿estamos seguros de que somos salvos para nuestro mejor entendimiento? ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia de Corintios? Porque la iglesia de Corintios, lo que dice el versículo 20, Pablo, porque le manda esta carta muy fuerte a esta iglesia, le dice: pues me temo que cuando llegue, porque Pablo pensaba visitar esta iglesia, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Miren lo que Pablo le dice a esta iglesia: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Miren lo que Pablo enseña. Es gravísimo lo que en esta iglesia estaba. Por eso después les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque si había desórdenes, soberbia, maledicencia, fornicación, envidia, divisiones, contienda, ¿serían salvos? De ninguna manera. Porque eso lo hacen los pecadores, los impíos, los que no conocen a Dios. Y Pablo le manda esta carta a esta iglesia, anunciándole que cuando él venga, ojalá encuentre la iglesia diferente, con arrepentimiento, porque si no, él va a tener que ser muy fuerte con la disciplina. Y sabemos cuál era la disciplina de Dios en esos tiempos: expulsar a los fornicarios, a los inmundos, a los que están en inmoralidades, a los que causan fuertes divisiones y murmuraciones, eran expulsados de las iglesias. Porque esa era la voluntad del Señor, o es la voluntad del Señor. Estamos en tiempo como que parece que todo se ha modernizado, hasta la iglesia. La fornicación, las inmundicias, el pecado inmoral, las peleas, los pleitos, la soberbia, se ve como algo normal dentro de la iglesia, cuando esto no debiera ser, porque se supone que Cristo transforma nuestras vidas y nos lleva a un camino de santidad o santificación. Se supone. Para los que realmente creen, sus vidas cambian. Y los que no creen, aunque lleguen 40 años en el Evangelio, sus vidas no van a cambiar. Pero el milagro extraordinario es cuando Cristo nos perdona los pecados. Cuando el Señor limpia el corazón de los pecados. Entonces, ¿qué hace el Señor? Poco a poco va sacando lo que a usted le estorba. El odio en primer lugar. Porque venimos de un mundo con resentimiento, con rabia, con rencilla, siempre con pleito. Entonces el Señor empieza a trabajar, saca el odio y coloca el amor. Un amor que es comprensivo, tolerante, paciente. Entonces cuando el Señor hace ese milagro que yo le llamo extraordinario, esa criatura que Dios saca ese odio, no puede volver a odiar en toda su vida. ¿Por qué no puede volver a odiar? Diría usted, si siempre estamos inclinados a lo malo. No, es que el odio no está y usted no puede mostrar lo que no está.
Entonces, como Dios eliminó el odio de su vida y de su alma, aunque a usted le hagan daño, aunque esté en un pleito grande, aunque a usted le hagan calumnia y vituperio, usted no puede odiar. Usted puede sentirse triste, se puede resentir y no entiende por qué lo critican o lo calumnian, pero a los minutos usted ya está perdonando porque ya el odio no está en usted. Entonces usted no puede odiar, pero esto es para los que el Espíritu de Dios lleva al arrepentimiento genuino y sincero. Pero si usted es soberbio y se resiste, nunca va a cambiar su vida y va a morir en el pecado. Va a morir creyéndose salvo cuando no lo está. Y el infierno lo espera porque usted está rechazando servir a Dios y prefiere seguir ese camino de destrucción. No es que Dios lo envíe a ese lugar. Usted lo está escogiendo porque usted no le crea a la palabra de Dios. Vamos con calma para que usted le crea a la palabra del Señor, ¿cierto? Salmo 31, 14 dice lo siguiente, mire. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¿Se fija la seguridad de David? ¿Qué dice? Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y mire lo que dice el salmista en el 32:1. Bienaventurado, o sea, feliz, bendito, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, es bienaventurado aquel que esté perdonado sus pecados. Es una bienaventuranza maravillosa. No cualquiera es perdonado por el Señor, porque la única forma de ser perdonado es que el Espíritu del Señor me guíe a un arrepentimiento sincero, transparente, honesto, en la cual yo lo aproveche. Porque hay muchas veces que la persona siente ese arrepentimiento, pero no avanza. Y se convierte después en remordimiento, que es muy distinto. El apóstol Pedro, cuando cometió ese pecado de arrancar por temor, ¿cierto? Cuando fue Cristo entregado, él negó al Señor. Pero ¿qué hizo después? Se arrepintió profundamente del pecado ese. Llorando a mares delante del Señor. Miró la cruz y fue perdonado. Pablo mostraba su seguridad de su salvación y la basaba no en una revelación especial, sino en la palabra. ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas decir: yo fui perdonado porque un día estaba en la iglesia, estaba sentado, se levantó el profeta del frente, vino a ungirme y me hizo: el Señor te perdona tus pecados? Cuando todo eso es una falsedad, una mentira. Usted nunca va a ser perdonado porque venga otro a ungirlo. Nunca va a ser perdonado usted mientras no venga a las plantas de Cristo de rodillas y humillado pidiendo el perdón. En donde el Espíritu de Dios es el que nos guía a ese arrepentimiento, no un hombre. Hay otras personas: soñé anoche que iba por un valle y me encontré con una persona que brillaba y se volvió y me dijo: tus pecados te son perdonados. Mentiras. Pablo mostró su seguridad de la salvación no basado en una revelación especial de Dios, sino en los fundamentos que pertenecen a todo el pueblo de Dios, que es su palabra. Romanos 8, 31, para que usted vaya en qué se basaba Pablo su confianza de tener la seguridad de que estaba perdonado. O sea, tenía una seguridad plena en Cristo. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no está hablando de que el Señor lo va a liberar, de que lo asalten, que el Señor va a pelear por usted como lo hacía en el Antiguo Testamento. No, esto está hablando de algo legal. Que si Dios me perdonó, ni siquiera Satanás, el diablo, puede torcer esa sentencia, ese veredicto, porque Dios decidió perdonarme. Porque puse mi confianza en Jesucristo. Y Dios cumple su palabra. Si yo pongo mi confianza en Jesucristo, a través de Cristo yo soy justificado y perdonado de todo pecado.
Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién va a levantarme el perdón? ¿Quién le va a hacer cambiar de opinión a mi Señor? Nadie. Nadie. Ni Satanás, ni ningún acta legal. Porque Dios legalizó ya el perdón en nosotros, a través de Cristo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué fue lo que me dio a través de Cristo? Me dio la reconciliación con Dios, ya que era enemigo de Dios. Entonces, con mi arrepentimiento, Cristo me reconcilió con el Padre. Me perdonó los pecados. Limpió mi corazón y alma a través de su sangre que derramó en el Calvario. Entonces, por eso Pablo dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y sigue diciendo Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede ser capaz de acusarnos en el trono del Señor? Nadie. Nadie. Aunque Satanás lleve todos los argumentos legales, no va a torcer el veredicto del Señor. Por más que vaya y presente de que este hombre peca, este hombre cayó en pecado, míralo tú, viste cómo cayó en pecado y estuvo años en pecado. Pero ¿qué dice el Señor? Pero se arrepintió, se levantó y volvió a mí a través de Cristo. Y yo lo he perdonado. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? El cristiano puede tener certeza y seguridad debido a que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. 2 Corintios 1:20. Mira lo que dice el Señor. Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Él no cambia. Si dijo sí, nadie le va a hacer decir no. Nunca. Él dice sí. Y se mantendrá hasta el final, hasta la eternidad con el sí. Y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Qué maravilloso, ¿cierto? ¿Dónde se basa mi salvación? En la palabra del Señor. Y el Espíritu de Dios que renueva el corazón también puede dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a la palabra que dice el testimonio, Romanos 8. Dice lo siguiente al 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu es el que nos da cómo estar mejor. El Espíritu le indica a la mujer cómo vestirse en forma reverente en la iglesia del Señor, y a los hombres igual. Pero por la ropa, por la pinta, por el aspecto y la apariencia, a usted nadie le va a decir que son hijos de Dios. ¿Por qué le dicen, oye, usted es evangélico? Porque lo ven como desastroso, como que fuera pobre, como que estuviera en la miseria, cuando resulta que eso no es lo correcto. Pero esa es la mala enseñanza de los que no entienden la Sagrada Escritura. Porque para el Señor lo más importante es que usted se arrepienta del pecado, que aproveche que el Espíritu de Dios lo guía al arrepentimiento, que lo está convenciendo. Vaya a las plantas de Cristo y Cristo le cambiará su vida. Por lo tanto, el Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No está diciendo que da testimonio a otros, sino a mi espíritu, para mi seguridad. ¿Cómo puede ser eso? El Espíritu no es una revelación directa, sino el hecho de hacer que los creyentes sean capaces de verse a sí mismos como hijos de Dios a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Como dice en Gálatas 5. Veamos Gálatas 5, versículo 19. Mira lo que dice de los que no son guiados por el Espíritu. Para que usted sepa si está en Cristo o no lo está.
La palabra de Dios lo dice, no yo. Ve el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Ellos no son cristianos. Ahora, ¿cómo se distingue a alguien que es un hijo de Dios? ¿Qué testimonio tiene que dar para que alguien pueda reconocer, aunque nunca lo van a hacer, pero nos falta el que se impresiona? ¿Cómo se reconoce al Hijo del Señor? No por la apariencia ni por la vestimenta. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, porque está reconciliado con Dios, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se dio cuenta cómo se puede distinguir usted a la luz de la palabra? La palabra es nuestro espejo. ¿Cómo me distingo en ella? Bueno, ¿se está produciendo el fruto del Espíritu en usted? ¿Ya dejó de ser contendido? ¿Se apartó de la contienda? ¿Se apartó de la borrachera? ¿De las envidias, de los celos entre hermanos? ¿De las disensiones, herejías? ¿Nos apartamos ya de eso? Pero si usted sigue en tales cosas, es porque no hay un arrepentimiento y usted no es salvo delante del Señor. Si usted quiere ser salvo, permita que el Espíritu Santo lo guíe al arrepentimiento sincero y verdadero. Si no, su vida siempre va a ser un desastre y va camino a la destrucción. Porque todos los que no se apartan del pecado, ¿qué me dice la Biblia? Van camino, aunque no lo quieran, a la destrucción. La destrucción comienza en la tierra aquí y termina con la muerte. La Biblia nos da muchos ejemplos. Que los que no obedecen la palabra de Dios, teniendo una tremenda oportunidad, su vida será trágica, porque el pecado lleva a la tragedia y los termina llevando a la muerte. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hay señales de la gracia por las cuales un hombre puede conocer si está en el estado de gracia o no. Un hombre que tiene el hábito de cometer pecados sin arrepentirse puede estar seguro de que actualmente se encuentra en un estado de condenación. ¿Se fijó lo que dice la palabra del Señor? Un hombre que tiene el hábito de cometer pecados sin arrepentirse puede estar seguro de que actualmente se encuentra en un estado de condenación. O sea, donde no hay arrepentimiento, donde el Espíritu no trabaja y no hay cambio, dice la palabra que está seguro de que sigue en condenación. Y estará así mientras viva de esa manera, como lo que leímos en Gálatas 19:21. La gracia santificadora de Dios produce una vida sobrenatural en nosotros. Es el principio infundido de una nueva vida, una nueva creación producida por la regeneración. La Biblia nos exhorta a que busquemos la seguridad al darnos descripciones de las características de la verdadera gracia salvadora, en contraste con la engañosa. La Escritura nos ordena que hagamos seguro nuestro llamamiento y elección. Segunda de Pedro 1:10, con la ayuda del Señor. Segunda de Pedro 1:10 dice lo siguiente: por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, nunca. Y en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo, segunda de Timoteo 4:7.
Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué quiso decir? No solamente me tiene a mí reservado un lugar el Señor, sino a todos los que han creído como yo y han puesto su confianza en Cristo. Actualmente poner la confianza en Cristo significa ponerla en su palabra. No hay nada más. Usted no puede poner la confianza en un Dios imaginario. Tiene que ser en el Dios verdadero que me anuncia o me lo presenta la palabra del Señor. Terminamos con el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ve? Usted puede cometer un pecado, se levanta, pide perdón y Dios lo restaura y no volverá a caer en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo levanta, lo ilumina y se va a transformar en lumbrera a su camino. Le va a ir alumbrando el camino, disipando las tinieblas. Pero para eso hay que estar aferrado a la palabra del Señor. Si usted no la conoce, su vida va a ser una tragedia, porque no sabrá cómo evitar los peligros y cómo evitar las garras del pecado. Pero conociendo la palabra de Dios, Dios lo irá haciendo sabio. Amén. Que el Señor les bendiga mucho a todos, hermanos.